En una ciudad como la CDMX, donde todo compite por llamar la atención, hubo un restaurante que hacía exactamente lo contrario. No tenía letreros grandes ni fachada llamativa. No aparecía en guías turísticas ni se anunciaba en redes sociales. Maison du Silence existía casi como un secreto, conocido solo por quienes sabían a dónde ir y cómo pedir una mesa. No entrabas por casualidad, llegabas porque alguien te había hablado de él en voz baja. Desde el primer momento, el lugar imponía una sensación difícil de explicar. La luz era tenue, las mesas estaban separadas más de lo normal y el ambiente obligaba a bajar la voz sin que nadie lo pidiera. No había música fuerte ni ruido innecesario. Comer ahí no era una experiencia relajada, era una experiencia contenida, como si el restaurante esperara algo de ti, aunque no quedara claro qué. El chef a cargo era un francés llamado Etienne Morel, un hombre que evitaba cualquier tipo de exposición. No daba entrevistas, no aparecía en fotos promocionales y no hablaba de su pasado. Se sabía que había trabajado en Europa, pero poco más. En una ciudad donde los chefs suelen buscar reconocimiento, Morel parecía incómodo con la atención. Prefería quedarse en la cocina, lejos de los comensales. Maison du Silence empezó a llenarse de un tipo muy específico de clientela. Empresarios, políticos, figuras influyentes, personas acostumbradas a moverse en espacios exclusivos y a no hacer demasiadas preguntas. Comer allí se volvió una especie de ritual, reservado, discreto, casi privado. No era raro ver a alguien conocido entrar y no comentar nunca nada después. Los platos eran descritos como elegantes, sobrios y sorprendentemente intensos. No había menús largos ni explicaciones detalladas. El chef decidía qué se servía y cuándo. A los comensales se les pedía confiar, y la mayoría lo hacía. Algunos salían impresionados, otros desconcertados, pero casi todos coincidían en algo. Era una experiencia que no se parecía a ninguna otra en la ciudad. Dentro de la cocina, las reglas eran claras y estrictas. Había preparaciones que solo Etienne Morel tocaba, ingredientes que nadie más manipulaba, puertas que no se abrían y horarios que no se discutían. Los empleados entendían rápido que ese no era un lugar para la curiosidad. El silencio no era solo una norma social, era parte del funcionamiento interno. Quienes trabajaron allí hablaban poco del restaurante incluso después de salir. No por contrato, no por amenazas visibles, sino por una incomodidad difícil de nombrar. Cuando alguien preguntaba cómo era trabajar en Maison du Silence, las respuestas eran vagas, cortas, evasivas. Era raro, decían. No era un lugar normal. En una ciudad acostumbrada a convivir con contrastes extremos, ese restaurante empezó a destacar precisamente por lo que no mostraba. No había escándalos, no había denuncias, no había titulares, solo un espacio elegante, hermético, donde todo parecía estar bajo control. Y a veces, lo que más inquieta no es lo que grita, sino lo que permanece callado. Con el paso de los meses, Maison du Silence dejó de ser solo un restaurante y empezó a convertirse en un tema recurrente en conversaciones privadas. No como acusación, no como advertencia, sino como inquietud. ¿Has ido? ¿Qué te pareció? ¿No se te hizo extraño? Preguntas que no buscaban respuestas claras, solo confirmación de una sensación compartida. Y así, sin que nadie lo notara del todo, el restaurante empezó a cargar con algo más que prestigio. Cargaba con una atmósfera, con una incomodidad que no se podía señalar directamente, con la impresión de que ahí pasaba algo que no se decía en voz alta. Esa fue la verdadera historia inicial de Maison du Silence. No un escándalo, no un crimen, no un rumor explícito, solo un lugar elegante, silencioso y profundamente inquietante. La sensación extraña no apareció de golpe. Fue creciendo poco a poco entre quienes regresaban por segunda vez a Maison du Silence. La primera visita solía dejar curiosidad, incluso fascinación, pero la segunda era distinta. Algunos clientes empezaban a notar detalles que antes habían pasado por alto, silencios demasiado largos, miradas que evitaban sostenerse, una tensión difícil de explicar. No era miedo todavía, era algo más sutil. Varios comensales coincidieron en que había platos que no lograban identificar del todo. No se trataba de ingredientes exóticos ni de combinaciones extrañas. Era la proteína, la carne. No sabían decir exactamente por qué, pero no les resultaba familiar.
Algunos lo comentaban en voz baja, como una rareza gastronómica. Otros preferían guardarse la impresión y no decir nada. El chef Etienne Morel no ayudaba a despejar esas dudas, porque nunca explicaba lo que servía. No salía a presentar platos ni a hablar de su inspiración. No describía procesos ni orígenes. En Maison du Silence, el comensal debía aceptar lo que llegaba a la mesa sin cuestionar. Para muchos, eso era parte del encanto. Para otros, empezaba a ser incómodo. Entre el personal del restaurante, la atmósfera comenzó a cambiar con el paso de las semanas. Había empleados que duraban poco, otros que, de un día para otro, dejaban de aparecer. Nadie explicaba nada, no había despedidas ni comentarios. Simplemente, alguien ya no estaba. Cuando se preguntaba por ellos, las respuestas eran vagas. Se fue, no volvió, mejor no pregunte. La cocina seguía siendo el espacio más hermético del lugar. Había zonas donde solo Etienne Morel podía entrar. Refrigeradores a los que nadie más tenía acceso. Preparaciones que se hacían a puerta cerrada. En un restaurante de alta cocina eso no es del todo raro, pero aquí el nivel de control era absoluto, y eso empezaba a incomodar incluso a los más experimentados. Algunos clientes habituales comenzaron a notar que el menú cambiaba sin previo aviso. Platos que aparecían y desaparecían de un día para otro. Preparaciones que se ofrecían solo a ciertas mesas. No había explicación clara. Era como si no todos los comensales estuvieran invitados a lo mismo. Esa sensación de exclusión empezó a generar preguntas internas que nadie se atrevía a verbalizar. Fuera del restaurante, las conversaciones comenzaron a tomar otro tono. Ya no eran solo comentarios sobre lo elegante del lugar o lo difícil que era conseguir mesa. Empezaron a aparecer frases como «algo no me gustó» o «no sé si volvería», siempre acompañadas de silencios largos después, como si decir más fuera cruzar una línea invisible. Etienne Morel seguía sin mostrarse, sin dar explicaciones y sin cambiar su comportamiento. No parecía nervioso ni a la defensiva. Al contrario, actuaba como si nada estuviera ocurriendo. Su calma contrastaba con la incomodidad creciente a su alrededor. Para algunos, eso era señal de seguridad. Para otros, de algo más difícil de nombrar. En una ciudad donde todo se comenta tarde o temprano, el hecho de que nadie hablara abiertamente resultaba inquietante. No había denuncias, no había acusaciones formales, solo una sensación compartida que flotaba entre mesas, reuniones privadas y conversaciones cerradas. Y cuando una incomodidad se comparte sin nombrarse, suele crecer en silencio. Así, Maison du Silence empezó a cargar con algo que no figuraba en ninguna reseña. No era mala fama, no era escándalo. Era una duda persistente, una impresión que acompañaba a quienes entraban y no siempre los dejaba tranquilos al salir. Lo que todavía nadie decía en voz alta comenzaba a tomar forma en la mente colectiva. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso casi siempre es inevitable. El rumor no apareció de frente, apareció disfrazado de pregunta. No era una acusación ni una historia cerrada. Era algo que se decía a medias, casi en broma, como para medir la reacción del otro. ¿No se te hizo rara la carne? ¿Tú sí supiste qué era eso? Preguntas lanzadas con cuidado, siempre acompañadas de una sonrisa nerviosa. Al principio, nadie se atrevía a llevar esa idea más lejos. La posibilidad parecía absurda, exagerada, propia de una mente sugestionada, pero lo inquietante era que la duda no desaparecía. Al contrario, regresaba cada vez que alguien más mencionaba la misma sensación. Personas distintas, en contextos distintos, llegando a conclusiones parecidas sin haberse puesto de acuerdo. Fue en círculos muy cerrados donde el rumor empezó a tomar forma más clara. Cenas privadas, reuniones discretas, conversaciones lejos de oídos ajenos. Ahí, algunos se atrevían a decirlo sin rodeos, aunque bajando la voz. Dicen que ahí sirven algo que no es normal. Nadie especificaba qué. No hacía falta. Todos entendían a qué se referían. La ausencia total de explicaciones por parte del chef Etienne Morel solo alimentó la especulación. En cualquier otro restaurante, una duda así se habría apagado con una aclaración sencilla. Aquí no. Aquí no había respuestas, ni desmentidos, ni explicaciones técnicas, solo silencio. Y cuando el silencio se prolonga demasiado, la imaginación ocupa su lugar. Algunos empleados comenzaron a escuchar el rumor desde afuera,
no desde la cocina. Amigos, familiares y conocidos les preguntaban si era verdad eso que se decía. La mayoría respondía con evasivas. No confirmaban ni negaban. Decían que no sabían, que no se metían en eso, que era mejor no hablar. Ese miedo a pronunciar la palabra exacta fue lo que más inquietó a quienes preguntaban. La ciudad empezó a relacionar Maison du Silence con una idea incómoda que nadie quería asumir como real. No aparecía en noticias, no se denunciaba públicamente, pero circulaba. Como circulan las historias más peligrosas, sin rostro, sin fuente, sin forma de defenderse o atacarse, solo presente. Algunos clientes dejaron de ir sin dar explicaciones. Otros seguían asistiendo, pero evitaban repetir ciertos platos. Algunos pedían solo entradas o bebidas, cambios pequeños, casi imperceptibles, que mostraban que algo había cambiado en la percepción del lugar. El prestigio seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de duda. Etienne Morel seguía trabajando con la misma calma, como si nada lo tocara. No cerró, no modificó el menú públicamente, no respondió rumores. Su actitud parecía decir que no tenía nada que explicar. Para algunos, eso era señal de inocencia. Para otros, una provocación silenciosa. El rumor, ya sin nombre, empezó a generar miedo real. No un miedo inmediato, sino uno que se instala despacio. El tipo de miedo que no te hace correr, pero sí pensar 2 veces antes de volver. El tipo de miedo que no se grita, se comenta en susurros. En una ciudad donde el exceso de historias termina anestesiando a la gente, esta logró destacarse precisamente por lo que no decía. No había detalles gráficos, no había testimonios claros, solo una idea imposible de confirmar e igual de imposible de ignorar. Y cuando un rumor llega a ese punto, deja de ser solo un comentario incómodo. Se convierte en algo que exige una reacción. Tarde o temprano, nadie se dio cuenta de inmediato, porque Maison du Silence nunca fue un lugar de rutinas visibles. No tenía filas en la puerta, ni horarios evidentes, pero esa mañana algo fue distinto. Las luces no se encendieron. La puerta permaneció cerrada más tiempo de lo normal. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un cambio de horario o de un evento privado. Nadie imaginó que ese sería el comienzo del final. Pasaron las horas y el restaurante siguió cerrado, sin aviso y sin explicación. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo respuesta a las reservas confirmadas. El teléfono no sonaba, los correos no se contestaban. Para un lugar tan estricto con sus reglas, esa ausencia total de comunicación resultó inquietante. Los empleados que intentaron llegar tampoco obtuvieron respuestas claras. Algunos encontraron la puerta cerrada, otros no lograron contactar a nadie del equipo administrativo. Nadie sabía qué estaba pasando. No había instrucciones, no había despedidas, no había órdenes. Simplemente, el restaurante parecía haber sido abandonado de un momento a otro. El chef Etienne Morel no apareció ese día, ni al siguiente. No avisó, no dejó mensajes, no delegó funciones. El hombre que controlaba cada detalle del lugar, que nunca dejaba nada al azar, ahora no estaba, y esa ausencia fue imposible de ignorar. Algo no cuadraba. En cuestión de días, el cierre dejó de parecer temporal. Las mesas siguieron vacías, las luces apagadas, el movimiento habitual desapareció por completo. Los vecinos comenzaron a notar el silencio extraño que rodeaba al lugar. Un restaurante que hasta hace poco estaba lleno, ahora parecía no existir. Los rumores, que antes circulaban con cautela, se intensificaron. El cierre repentino hizo que muchas piezas encajaran en la mente de quienes ya se sentían incómodos. No había pruebas, pero el momento era demasiado oportuno para ser ignorado. El restaurante cerraba justo cuando las preguntas empezaban a acumularse. Nadie dio una versión oficial de lo ocurrido. No hubo comunicado, no hubo explicación pública, no hubo declaraciones. El silencio fue absoluto. Y en una ciudad acostumbrada a escándalos, ese mutismo resultó más perturbador que cualquier titular. Con el paso de los días, Maison du Silence dejó de ser un lugar activo y se convirtió en un punto señalado. La gente pasaba por ahí y miraba la fachada cerrada. Algunos se detenían, otros aceleraban el paso. El sitio empezó a cargar con un peso que no tenía antes. Ya no era solo un restaurante cerrado, era una pregunta abierta. Para muchos,
Ese cierre fue la confirmación de que algo no estaba bien desde el principio, no porque hubiera pruebas, sino porque el silencio era demasiado perfecto, demasiado limpio, como si alguien hubiera decidido que era mejor desaparecer antes que explicar. Ese día, sin que nadie lo supiera aún, Maison du Silence dejó de existir como restaurante. Pero la historia apenas estaba entrando en su parte más inquietante, porque una cosa es que un lugar cierre y otra muy distinta es que la persona clave detrás de todo también desaparezca. La ausencia de Etienne Morel empezó como un detalle incómodo y terminó convirtiéndose en el centro de toda la historia. Al principio, algunos pensaron que el chef simplemente se había tomado unos días. No sería raro en alguien tan reservado, pero los días pasaron, luego las semanas, y nadie tuvo noticias suyas. No apareció para explicar el cierre, no delegó responsabilidades, no dio señales de estar cerca. Quienes intentaron contactarlo se encontraron con el mismo muro una y otra vez. El teléfono no respondía, los correos quedaban sin contestar, no había mensajes recientes, no había actividad visible. Para alguien que controlaba cada aspecto del restaurante con mano firme, esa desaparición total no tenía sentido. Etienne Morel no era el tipo de persona que simplemente se iba sin dejar instrucciones. Entre los empleados empezó a circular una pregunta que nadie quería formular en voz alta. No era ¿cuándo vuelve?, sino ¿dónde está? La diferencia parecía pequeña, pero cambiaba todo. Algunos dijeron no saber nada, otros evitaron el tema por completo. Nadie ofreció una versión clara, y cuando nadie sabe nada, el vacío se vuelve sospechoso. La clientela influyente del restaurante optó por el silencio absoluto. Personas que antes hablaban con entusiasmo del lugar dejaron de mencionarlo. Cuando alguien preguntaba por el chef o por el cierre, cambiaban de tema. No hubo comunicados, no hubo aclaraciones. Ese mutismo colectivo fue tan llamativo como el rumor original. Con el paso del tiempo, se intentó rastrear a Etienne Morel fuera del restaurante, sin éxito. No se le vio en otros proyectos, no apareció en eventos, no regresó públicamente a Europa, no hubo registros claros de su paradero. Era como si se hubiera desvanecido del mapa justo cuando más preguntas había sobre él. Esa desaparición alimentó todo lo que antes solo eran sospechas. Para muchos, el chef se fue para escapar del ruido y las especulaciones. Para otros, alguien le aconsejó irse antes de que la historia creciera más. Y para los más extremos, su ausencia era la prueba de que había algo que no podía explicarse. Nadie pudo confirmar ninguna de esas versiones, y eso fue lo que mantuvo viva la inquietud. No hubo denuncia formal, no hubo investigación pública visible, no hubo cierre oficial del caso, solo un chef desaparecido, un restaurante cerrado y demasiadas preguntas sin respuesta. Con el tiempo, la historia dejó de centrarse en la comida y empezó a girar alrededor del silencio. El silencio de Etienne Morel. El silencio de quienes lo conocieron. El silencio de un lugar que había sido exclusivo y ahora estaba vacío. Todo parecía cuidadosamente callado, como si hablar fuera innecesario o peligroso. Así, la desaparición del chef terminó de sellar el destino de Maison du Silence. El restaurante ya no volvería a abrir. El nombre de Etienne Morel ya no volvería a escucharse en la escena gastronómica. Y la historia, lejos de cerrarse, quedó suspendida en ese punto incómodo donde nada se confirma y nada se olvida. Con el paso de los años, Maison du Silence dejó de ser un restaurante cerrado y se convirtió en una historia que nadie pudo cerrar del todo. El local permaneció vacío durante mucho tiempo, sin rótulos nuevos, sin remodelaciones visibles, sin señales claras de que alguien quisiera borrar lo que había sido. Para quienes conocían la historia, ese lugar ya no era solo un espacio físico, era un recordatorio incómodo de algo que nunca se explicó. El nombre de Etienne Morel se fue diluyendo, pero nunca desapareció por completo. No apareció en registros públicos, no dio entrevistas tardías, no se le volvió a vincular con ningún proyecto gastronómico. Nadie pudo afirmar con certeza que hubiera regresado a Francia, ni que se hubiera establecido en otro país. Simplemente dejó de existir en el radar público. Las autoridades nunca ofrecieron una versión definitiva sobre el cierre del restaurante ni sobre la ausencia del chef. No hubo comunicados finales, no hubo investigaciones concluyentes conocidas. Para algunos, eso significaba que nunca hubo nada que investigar. Para otros,
Era la confirmación de que ciertas historias no se tocan cuando involucran silencio, poder y miedo. Con el tiempo, la historia comenzó a contarse como advertencia más que como acusación. No todo lo exclusivo es seguro. No todo lo elegante es transparente. Maison du Silence se convirtió en un ejemplo de cómo algo puede existir a plena vista y aún así permanecer oculto. No por lo que se dijo, sino por todo lo que nunca se aclaró. Algunos aseguran que todo fue una exageración nacida del rumor y la sugestión colectiva. Que Etienne Morel fue un chef excéntrico atrapado por una historia que creció más rápido que la verdad. Esa versión existe y es posible, pero nunca logró borrar del todo la inquietud que dejó su desaparición repentina. Otros creen que la verdad nunca salió a la luz porque nadie quiso que saliera. Que hubo preguntas que no se hicieron y respuestas que no se buscaron. No hay pruebas de eso, pero tampoco hay pruebas de lo contrario, y en ese vacío es donde la historia sigue respirando. Hoy, quienes escuchan por primera vez esta historia suelen hacer la misma pregunta. No puede ser verdad, ¿o sí? Y esa duda es, quizás, el legado más duradero de Maison du Silence, porque no hay nada más perturbador que una historia que no se puede confirmar ni desmentir. El restaurante cerró, el chef desapareció, y la ciudad siguió adelante. Pero no todo quedó atrás, porque hay lugares que, incluso cerrados, siguen presentes en la memoria colectiva, y hay silencios que dicen más que cualquier confesión. Tal vez nunca sepamos qué se cocinaba realmente detrás de esas puertas. Tal vez no había nada fuera de lo común, o tal vez hubo algo que nunca debió conocerse. La historia no lo aclara, y ese es precisamente el motivo por el que sigue viva, porque al final, no todas las historias de miedo necesitan un culpable. Algunas solo necesitan silencio y alguien que desaparezca sin dejar rastro.